continuación, Gnosis, conocimiento ancestral. Comenzamos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Bienvenidos amigos televidentes, estamos como cada miércoles aquí con ustedes tratándole de llevar el conocimiento gnóstico hacia sus hogares. El día de hoy tenemos con nosotros a Daniel Alexander Orellana, que nos va a ilustrar un poco acerca del tema. Pero antes de darle la palabra a él, quiero que observemos el siguiente video. No te sientas ofendido. La conducta de los demás no es razón para quedarte inmovilizado. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Si buscas ocasiones para sentirte ofendido, las encontrarás cada 2 por 3. Es tu ego en plena acción, convenciéndote de que el mundo no debería ser como es. Sentirse ofendido crea la misma energía destructiva que te ofendió y que lleva al ataque, al contraataque y a la guerra. Líbrate de la necesidad de ganar. Al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores. Empeñarte en ganar es un método infalible para evitar el contacto consciente con la intención. Porque, en última instancia, es imposible ganar todo el tiempo. Siempre habrá alguien más rápido, más joven, más fuerte, más listo y con más suerte que tú. Y siempre volverás a sentirte insignificante y despreciable. Tú no eres tus victorias. No existen perdedores, todos compartimos la misma fuente de energía. Olvídate de la necesidad de ganar sin aceptar que lo opuesto de ganar es perder. Adopta el papel de observador, mira y disfrútalo todo sin necesidad de ganar, vive en paz, correspondete con la energía de la intención irónicamente, aunque apenas lo notes, en tu vida surgirán más victorias a medida que dejes de ir tras ellas. Líbrate de la necesidad de tener la razón. El ego es fuente de conflictos y disensiones porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. Cuando eres hostil, te has desconectado de la fuerza de la intención. El espíritu creativo es bondadoso, cariñoso y receptivo y está libre de ira, resentimiento y amargura. Olvidarse de la necesidad de tener siempre la razón en las discusiones en las relaciones es como decirle al ego: no soy tu esclavo. Quiero abrazar la bondad y rechazo tu necesidad de tener razón. Aún más. Voy a ofrecerle a esta persona la posibilidad de que se sienta mejor diciéndole que tiene razón y darle las gracias por haberme encaminado hacia la verdad. Cuando te olvidas de la necesidad de tener razón puedes fortalecer la conexión con la fuerza de la intención, pero ten en cuenta que el ego es un combatiente muy resuelto. Bueno, estamos aquí con Daniel Alexander Orellana. Bienvenido a nuestro programa. ¿Algún saludo que tengas? Sí, mucho gusto de estar aquí presente en este programa, gracias a Dios. Doy un saludo a todos los televidentes que están con nosotros. También espero darles un buen conocimiento de que he aprovechado durante todo este tiempo de mi vida. Bueno, empezando ya con el tema. Hoy vamos a hablar acerca de la rebeldía psicológica. ¿Es lo mismo, Daniel, un rebelde psicológico, un rebelde sin causa que un rebelde psicológico? No, no es lo mismo. Un rebelde sin causa es aquella persona que no hace ver su forma de ser. Se le da un consejo, no lo admite, entonces es una persona inquieta, como un joven o un adulto. No siempre el rebelde es igual. El rebelde sin causa siempre tiene un problema emocional y a veces psicológico, ¿verdad? Es cierto. ¿Y por qué al volvernos rebeldes sin causa fracasamos en la vida, Daniel? A veces porque no escuchamos el consejo que se nos da los padres de familia. A veces nosotros actuamos sin pensar, actuamos sin saber qué es lo que nos depara la vida.
Hasta que ya tenemos un problema, venimos y reconocemos nuestros errores y pedimos consejo a nuestros allegados. O sea, venimos a pedir consejo a nuestros padres, a los más ancianos, a los que tienen más conocimiento de nuestra vida. Pero un rebelde sin causa siempre está en la perdición. Siempre anda perdido y nunca encuentra algo como resolver las cuestiones. No se enfoca en lo que quiere realmente. Exactamente, no se enfoca. Entonces, Daniel, yo tengo entendido que la gente viene rebelándose, digamos, pero no sabe a qué. Exacto. Entonces, ¿a qué se debe rebelar uno? ¿Con qué tiene que ser esa rebeldía psicológica? A veces uno tiene que ser rebelde con nosotros mismos, digamos, nosotros psicológicamente tenemos que desarrollar nuestra psicología hacia adentro, disfrutar el momento, ser una persona para bien, estudiarnos, comprendernos y analizar nuestros problemas, entrar en nosotros mismos para que seamos unas personas de bien para los demás y ser un ejemplo, más que todo ejemplo para los más pequeños. Entonces, ¿tú cómo aplicarías en tu vida la rebeldía psicológica? La aplicaría en una forma en la cual yo podría decirles, bueno, me pongo a sentar, medito mis problemas, me pongo a meditar en qué estoy fallando. A veces estoy fallando en algo pequeño, pero ese pequeño problema lo puedo resolver. Y cuando es grande, busco la sabiduría de Dios, porque a veces necesitamos un poquito de Dios para comprender nuestra rebeldía, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿tú digámoslo así, qué consejo le das a los jóvenes para que empiecen a hacer una rebeldía positiva? Bueno, primero prestar atención a sus padres, en primer lugar, ser más obedientes con uno mismo, autorreflexionarse en sí mismo, no guiarse por malas influencias, un conocimiento de alguna otra persona que esté más común en la calle. De todos modos, en la calle uno aprende muchas cosas, ¿verdad? Pero como uno está dentro de nosotros, podemos decir que somos unas personas que vamos aprendiendo en el paso de la vida. Somos quienes tenemos la pauta y la psicología para comprendernos. Excelente. Y hablando desde el punto de vista gnóstico, ¿qué resultados positivos has visto en tu vida? Mira que he encontrado muchos resultados bastante positivos, en el cual he mejorado mi forma de vivir, he tenido nuevas experiencias, he tratado de ver mis propios errores, enmendarlos y ser una mejor persona. Porque ahora en día una persona de mejor capacidad, de mejor entendimiento, puede ser una persona que pueda subsistir para los demás, darles un consejo, darles el ánimo, apoyarlos, enseñarles las cosas nuevas que hay en la vida, no porque siempre hay cuestiones que a uno lo opacan y lo dejan sin nada. Es correcto. Antes de irnos a nuestra primera pausa, Daniel, ¿qué mensaje positivo dejas a la humanidad? El primer mensaje positivo que les dejo es que aprovechen el momento, disfrútenlo y sean capaces de ser una mejor persona. Analícense, concéntrense y respiren hondo, porque lo que Dios nos ha dado es la respiración. Una respiración profunda, pausada, es lo que nos va a dar el ánimo para seguir adelante. Es correcto, y con la respiración tú buscas desestresarse, ¿no? Exactamente, saca todo ese pesar que hay dentro de nosotros, es como quitarse un peso de encima. Como dice Dios, ven conmigo y yo te ayudaré con el peso que tienes. O sea, carga tu cruz, que yo cargaré la tuya, para que sea menos liviana. Excelente, Daniel. Bueno, amigos televidentes, llegamos a nuestra primer pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Gnosis Conocimiento Ancestral es presentado gracias a USA Tours. Gnosis, la ciencia del ser y el saber, invita a estudiantes y amigos gnósticos a su 7º Congreso Internacional a organizarse en Villavicencio, Colombia, del 12 al 14 de noviembre de 2016. Invitados especiales e hijos del venerable maestro Samael Aún Beor. Para mayor información visítanos en la página www.congresognóstico.com. Devuelvan la salud a familiares y amigos, ya está aquí el té milagroso. Gnosis Conocimiento Ancestral es presentado gracias a USA Tours.
Bueno, amigos televidentes, estamos ahora con Marty Rivera. Bienvenido, Marty. ¿Algún saludo para tus amigos televidentes? Pues es un privilegio estar acá en este programa de la Gnosis para poderles enviar un saludo a todos aquellos sedientos del conocimiento gnóstico, y con mucho amor, con mucha alegría los estamos saludando a todos los televidentes de Canal TRB, y esperamos pues que este tiempo lo sepan dedicar, lo sepan aprovechar, porque el tiempo es oro. Excelente, Mártir, tú lo has dicho, el tiempo es oro. Entonces, retornando al tema, ¿por qué debemos ser rebeldes psicológicos? Pues directamente el tema dice que hay dos tipos de rebeldía. Tenemos el rebelde sin causa, o sea, y la pregunta que tú me haces es el rebelde psicológico. Cuando tú me dices de la rebeldía psicológica, es porque ya nosotros nos estamos autodescubriendo que de verdad necesitamos un cambio, necesitamos una acción que mejore nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir con todos los que nos rodean, e incluso con nuestra propia conciencia, con nuestra propia parte espiritual, con nuestro Dios mismo que está en nosotros. En cada uno de nosotros existe Dios, en cada corazón humano, aunque no sea gnóstico, aunque no sea cristiano, aunque no sea lo que sea. Dios ahí está esperando que nosotros nos volvamos rebeldes psicológicamente con los agregados que nosotros llevamos dentro, porque nosotros llevamos un montón de elementos psicológicos que están alojados directamente en nuestra psiquis. Por eso la palabra rebeldía psicológica viene de la palabra psiquis. La psiquis se compone del alma, o sea, de los principios atómicos del hombre. Entonces nosotros, esos principios atómicos del hombre están contaminados con energías que no deben de estar ahí, y por eso nos volvemos nosotros rebeldes sin causa, y empezamos a trabajar y todo nos sale mal. Buscamos a Dios y no lo sabemos, no sabemos cuándo está con nosotros, porque nosotros no sabemos ubicar en el proceso de la rebeldía psicológica. La rebeldía psicológica es cuando nosotros empezamos a autodescubrirnos que tenemos X elemento que me hace ser soberbio, que me hace ser altivo, que me hace ser, ¿cómo podríamos decir?, envidioso, que me hace ser orgulloso, William, sí. Que me siento pues el mejor. Esa es una rebeldía psicológica, pero cuando nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta, entonces prácticamente no entramos en la rebeldía psicológica. Estamos actuando en la rebeldía sin causa, porque hay dos tipos de rebeldía. La rebeldía que nosotros, que toda la humanidad la hace, no solamente XY personas, todos, desde el pecado original, desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos que nacimos posteriormente de ahí para acá hemos venido con esa rebeldía internamente, con esos elementos que nos hacen actuar en una rebeldía sin causa. Una rebeldía que nosotros debemos de autodescubrir para poder eliminarla y poder entrar en un proceso totalmente diferente. Porque la rebeldía psicológica es cuando nosotros nos volvemos ya directamente rebeldes contra nuestra propia psicología, rebeldes contra nuestra propia mente. Cuando la mente está al servicio de todos los elementos inhumanos. La mente está al servicio de la envidia, de la lujuria, de la gula, de la pereza, de la ambición del poder. Hoy en día tenemos a nivel mundial la pelea por los derechos de Estado, por pelear por estar en puestos políticos. Y esa es una posición única y exclusivamente de un elemento que llevamos dentro que se llama codicia, que se llama avaricia.
que queremos llenarnos los bolsillos de dinero, y eso no nos va a beneficiar en el área espiritual, en la parte espiritual. Dios no quiere ese tipo de acciones. Entonces, por eso la rebeldía psicológica es cuando yo me doy cuenta que yo estoy actuando mal por mi propia envidia. No vivo feliz porque estoy envidiando que el vecino tiene un vehículo mejor, que el vecino tiene sus hijos en un mejor colegio, etcétera, etcétera. Ahí yo ya estoy muriéndome. ¿Por qué? Porque tengo una rebeldía sin causa. Pero cuando yo me descubro que yo estoy en ese proceso, en la gnosis le enseñamos al estudiante a que él se autodescubra que tiene esos elementos que no los debería de tener. Y en estos momentos me viene a mi memoria los procesos que veo yo en muchos lugares donde la gente sufre y llora y anhela y quisiera no tener esos problemas, y pide a gritos que quiere cambiar, que quiere mejorar, pero el problema es de que no se busca a sí mismo. Y me viene a mi memoria una palabra que estaba allá en los antiguos tiempos en el templo allá en Atenas, en el templo de Delfo, que decía no insult, que quiere decir: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está todo lo que nosotros necesitamos. Porque en el programa pasado me acuerdo que les dije que nosotros éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros podríamos darnos cuenta que la semejanza de algo es igual. Es un hijo de nosotros. Se podría decir que tendremos que ser puros como Él. Tendríamos que seguir los estatutos y los mandamientos y los decretos que Él dio, porque también Él dice que todo aquel que hace su voluntad será heredero del reino de los cielos. Y la gnosis también nos lleva a ser herederos del reino de la luz, porque nosotros en el movimiento gnóstico conocemos el reino de los cielos como el reino de la luz. Se conoce también como el reino del paraíso de Dios, como el Edén perdido, pero definitivamente para merecer estar en ese lugar tenemos que limpiarnos, tenemos que someternos a una rebeldía psicológica, una rebeldía que va a limpiar, o sea, ser rebeldes con nuestra propia psiqui. Pues cuando mis agregados me ordenan hacer una cosa que no me va a dar buen fruto, entonces si yo estoy despierto, al hablar de esta palabra despierta, significa que estemos atentos en nosotros mismos, que pienso, que siento, que estoy oyendo, que estoy viendo, que estoy sintiendo, entonces para poder darme cuenta qué reacción voy a tomar. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría de nosotros los seres humanos andamos dormidos. Perdónenme la expresión, pero andamos fascinados, identificados y soñando con las cosas externas de este mundo, con el buen vestir, con el buen negocio, con el buen billete, la buena cuenta de banco, el mejor vehículo, etcétera, etcétera. Y ahí estamos dormidos y buscando placeres, nosotros sufrimos, somos víctimas de un defecto que se llama deseo, de un demonio que se llama deseo. Todo lo deseamos, todo deseamos una buena comida, deseamos un banquete, un viaje aéreo, un viaje marítimo, en un crucero, deseamos todo. Y todo eso a la hora de las horas nos hemos dado cuenta que aquellos que han tenido el privilegio de hacerlo, se han dado cuenta que cuando lo tienen se sienten frustrados porque dicen, no me llena, no era esto lo que yo necesitaba. Y entonces nosotros tenemos que aprender a ver qué es lo que de verdad necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos es una rebeldía psicológica, o sea, ser rebelde con nuestros agregados psicológicos, con mi propia pereza, porque por pereza nosotros perdemos los empleos, por pereza perdemos los negocios, por pereza, nos pasan muchas cosas. Nos pasan infinidad de cosas, porque por pereza no revisamos el vehículo para poder y eso nos llevarlo hasta que esté en excelentes condiciones. Entonces, aún por pereza no vamos al médico también, porque decimos, ay, todavía me aguanto.
todavía resisto. Hasta cuando ya no podemos hacer nada, entonces sí decimos voy a ir. Cuando ya es grave la pero situación. ya no se puede hacer nada, Ajá, William, ya. ya estamos, como dicen, perdónenme la expresión, noqueados por aquella enfermedad Es o cierto. por aquel evento. Entonces nosotros en la gnosis le enseñamos al aspirante o al que se congrega con nosotros, al gnóstico, que nosotros debemos de estar atentos en todo antes de que lleguen las cosas. Recibirlas, o sea, salir al encuentro de cualquier evento, porque nosotros tenemos estados emocionales bien difíciles de controlar, estados instintivos, que nosotros, si no sabemos controlarlos, nos metemos en problemas, y por eso muchos hombres se vuelven homicidas, porque instintivamente se levantan y contra el vecino, contra el hermano prójimo, y de repente lo suicidaron, ¿ves? Y después se arrepienten y dicen, yo no sé qué estaba pensando, pero el elemento de la ira, de la soberbia y el orgullo, Fue el que atacó en el instante. lo ató a él, a ese cuerpo, a esa persona que la hizo actuar para que hiciera ese evento. Entonces, es duro darse cuenta de todas las adversidades que el hombre hace, pero la hace inconscientemente, y yo estoy seguro 100% que todos aquellos hombres que han cometido errores, al preguntarles dicen que ellos no querían cometer ese error, que ellos se arrepienten de haber cometido ese error, pero allí viene la pregunta, ¿quién fue el que hizo que ese individuo actuara de esa manera? Es un elemento que está dentro de nosotros. Los agregados psíquicos que nosotros llamamos, o aquel estimado ego que todo el mundo dice, está dentro del ser humano. Los elementos que se califican como demonios, que al decir esa expresión la gente se escandaliza, esos elementos están dentro de nosotros. El demonio de la ira es el que hizo que ese hombre se lanzara contra el otro y cometiera el homicidio. Y así sucesivamente, el demonio de la pereza le dice, mira, mejor arreglate por ahí, te vas a la esquina que ahí va a pasar la niña Tula, y le salís y le quitas la cartera, y ya se volvió un ladrón. El mismo demonio de la pereza. Viene el otro y le dice, el demonio de la lujuria le dice, pero mira, si que tu esposa es muy morenita, mira que es muy pechita, mira que otro es más gordita y es chelita, ¿ves? Entonces, ya esas conjeturas que le hace el agregado psicológico al hombre y a la mujer en su propia psiqui, entonces uno tiene que estar pendiente. Entonces ahí donde entra la de rebeldía, ¿no? Ahí es donde está la rebeldía psicológica, cuando tú estás pendiente, William, de qué es lo que estás pensando, que al ver XY cosas, reaccionás. Entonces allí es donde tú tienes que darte cuenta que necesitas urgentemente una transformación total de tu propia psiqui, y para esa transformación total necesitas autodescubrir de dónde viene, por qué se formó en mí, qué es lo que necesito hacer. Entonces en la gnosis nosotros le enseñamos al estudiante cómo autodescubrir sus enemigos. Los enemigos no son los vecinos, no son los parientes, esos son hermanos de nosotros, son criaturas igual que mártir, igual que todos. Esas son criaturas que necesitamos apreciarlas, darles cariño, darles entendimiento, conocimiento, instruirlas. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer con ellos. No son enemigos, los enemigos es mi orgullo, mi enemigo es mi ignorancia, mi enemigo es mi lujuria, mi pereza, mi gula, ¿ves? Mi ira. Entonces, en la Sagrada Escritura hay muchos pasajes bíblicos para aquellos que les gusta leer la Biblia, donde aparece que por la ambición al dinero no entran al reino de los cielos, que donde aparece que por altivez lo mandan a hacer asno a un rey. Estoy hablando así rapidito. ¿Por qué? Porque altivez, ¿o por cómo? su altivez, la altivez es sinónimo del orgullo. Cuando me siento grande, alto, Sí, mejor que los demás. Sí, exactamente. Y nosotros la virtud, lo contrario, la altivez es la humildad. Nosotros debemos de ser humildes, tranquilos, ¿ves? No debemos, si el hecho que tenga 10 millones de dólares no quiere decir que son mejor que otros. O que no le puede pegar una gripe. Exactamente, o que no le puede caer una buena enfermedad. Ajá. Y después no hay cómo curarse. Entonces, el dinero aquí
no es el que Dios manda que hagamos. Dice en una parte en la Sagrada Escritura, dice, hacer tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla y el ladrón no mina. ¿Ve? Porque aquí todos los tesoros que hagamos, todos se van a quedar acá. Aunque seamos el hombre más millonario del planeta, va a sufrir tanto para poder dejar esos millones, pero se tiene que ir. ¿Ve? Pero si hace tesoros en el cielo, ese hombre va a ir feliz. Y cuando le manden a llamar va a ser hasta fiesta. Porque va a decir, bueno, voy donde me merezco ir. Y eso se los digo porque nuestros antepasados en los antiguos tiempos, habían hombres despiertos, hombres que estaban conscientes de lo que hacían, que cuando venía la nota que se iban a desencarnar, que iban a salir de este cuerpo físico, ellos hacían fiesta, reunían a sus amigos, sus parientes, y iban a ver el lugar donde iban a cavar su tumba, y ellos la cavaban con sus amigos contentísimos, alegres, no llorando como ahora nosotros la hacemos, ¿va? ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde vamos. Entonces, pero el que sabe para dónde va, ese está feliz, pues. Y para saber para dónde va, hay que ser rebelde con nuestros propios agregados, con nuestros propios malos pensamientos, porque los malos pensamientos no son de Dios. Mira, mártir, eso me lleva a una buena pregunta. Dígame. Que para ser un buen dueño de casa es necesario esa rebeldía que tú hablas. Claro que sí, porque esos son los que no te hacen ser buen dueño de casa. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Porque como ellos actúan a diestra y siniestra, llevándonos la mente a sus propios propósitos. Viene un conjunto aquí, lo primero que dicen, vamos, ¿y cuánto cuesta? ¿Ve? Viene, nunca estamos pensando en las cosas de verdad correctamente, pues. Y entonces para ser un buen dueño de casa y estar en mi propia casa, que primeramente hay que ver mi propia casa, que es mi cuerpo físico, para después ver la casa que es donde yo habito. Entonces, tenemos que ser rebeldes, pero no rebeldes como lo hemos sido antes. Una rebeldía contra el enemigo. ¿Ve? Una rebeldía, por eso se llama rebeldía psicológica, porque vamos a rebelarnos contra todas las millonadas de defectos que tenemos en nuestra psiqui, ese montón de impresiones que hay de todo lo que nosotros hemos hecho sin saber cómo mantener el equilibrio, porque nosotros estamos formando elementos inhumanos cada instante, cada momento, y estamos robusteciendo los que ya tenemos a cada instante y a cada momento, cuando no estamos en una acción de rebeldía psicológica. Porque la rebeldía psicológica es la que te hace ponerte en el centro, ponerte no adelante, no atrás. Desde el primer instante que ya tú estás pensando de que el vecino, o que tu abuelo, o que tu tío fue el que te provocó la pobreza que tenés, ya estás perdido. Ya perdiste el año. Ya perdiste. Y si estás proyectándote a un futuro y estás pensando y soñando, también tenés que estar en el puesto que nos corresponde, que es aquí y ahora, en el momento dado, en el instante. El instante. Por eso es la mejor forma de vivir, es vivir de momento en momento, esperando las impresiones. Y esas impresiones, si son buenas y te van a edificar, las tomo. Las vas a dejar entrar a tu psiqui, porque hay impresiones vienen por los 5 sentidos. Si son buenas, las dejas entrar, pero si no, no me sirve. Y aquí me viene a mi memoria lo que le sucedió al gran hierofante, el Buda Gautama. El maestro Buda dice que él se iba a una plaza pública a meditar. Y entonces a mucha gente le caía mal por ver a aquel señor ahí todo el tiempo. Y resulta que un individuo no solo le cayó mal, no que empezó a insultarlo. Y lo insultó un domingo, 2 domingos, 3 domingos. Al 4º domingo abrió los ojos el Buda y le dijo: amigo, te quiero hacer una pregunta. Dígamela, le dijo. Si tú le llevas un presente a alguien y ese alguien no te lo recibe, ¿qué haría? Me quedo con él. Pues quédate con todo lo que me has traído, le dijo, porque yo te lo recibo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él estaba despierto, él sabía que lo malo que él traía no lo podía permitir,
que entrara en su propio templo, Pero, porque nosotros somos templo y morada del Dios vivo. Pero observándolo bien, mártir, eso quiere decir que nosotros no tenemos que dejar entrar todos esos insultos, o digamos, No. o esas cosas que hablan de las personas, ¿verdad? De No, nosotros. de ninguna manera, no podemos, no, el que está despierto y el que está en una rebeldía psicológica y ya está bien parado en su lugar que le corresponde, no va a dejar entrar nada de eso. Bueno, No, Martín. nada, no vas a dejar entrar ni aún una cosa que te viene a motivar y que te viene a beneficiar. Ajá. No la vas a agarrar espontáneamente y que te vas A desesperar, ¿no? a deslumbrar en una gran emoción. No, si estás equilibrado, vas a respirar Ajá. y vas a recibir aquella cosa que te va a beneficiar, sí te va a beneficiar, pero con agrado, ¿ves? Con control de ti mismo, no te vas a desequilibrar, ¿ves? Por ejemplo, viene tu cumpleaños, celébralo, no te voy a decir que no lo celebres, pero sabelo celebrar. No lo vas a celebrar con bebidas alcohólicas, ni con cigarrillos, ni con fiestas de mariachi, lo vas a celebrar con tu familia, contento porque estás cumpliendo un año más de vida, ¿ves? Pero en una forma bien equilibrada, orándole al Padre, dándole gracias porque te dio un año más, ya cumpliste otro año más, y etcétera, etcétera, y la alegría por tener a tus parientes y tus amigos que has invitado en una buena reunión, en una buena cena, en un buen compartimiento sano, ¿ves? Entonces el problema es que a veces no sabemos celebrar, allí es donde está el detalle, ¿ves? Y para eso necesitamos andar pendientes de nosotros mismos y, como decía William, con una rebeldía psicológica, para que el agregado psicológico empiece a menguar, empiece a perder fuerza, empiece a perder, ¿cómo se llama? Esa autoridad que él tiene, porque ellos tienen autoridad contra nosotros. En nosotros, la mayoría de acciones no son de nosotros, son del agregado, sino son de la envidia, son de la gula, son de la lujuria, son etcétera, etcétera. Todos tienen su parte en nosotros, y por eso es que es importante que la humanidad se dé cuenta que dentro de nosotros existe el enemigo, no está afuera, está dentro de nosotros, y ese enemigo hay que desplazarlo. Por eso dice, he aquí yo vengo pronto, dice Pablo, por una iglesia, nuestro Señor Jesucristo habla y dice, he aquí yo vengo pronto por una iglesia trascendida, sin manchas, sin arrugas, sin tachas, sin contaminación alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos elementos inhumanos no van a poder entrar al reino de los cielos, porque bienaventurados, dice Apocalipsis 22:14, los que lavan sus ropas para tener derecho a entrar en la Nueva Jerusalén, dice, y comer del árbol de la vida. ¿Ve? Con esas palabras nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Así es que no nos cambien, ya volvemos. Ahí está. Ancestral es presentado gracias a USA Tours. Gnosis, la esencia del ser y el saber. Invita a estudiantes y amigos gnósticos a su 7º Congreso Internacional a organizarse en Villavicencio, Colombia, del 12 al 14 de noviembre de 2016. Invitados especiales e hijos del venerable maestro Samael Aún Beor. Para mayor información visítanos en la página www.congresognóstico.com. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con ustedes y con nosotros se encuentra Juana Luna para hablar acerca de las rebeldías psicológicas. Pero antes un saludo que tengas a la audiencia. Sí, en primer lugar, gracias William por invitarme a este programa y a los televidentes. Me siento de maravilla estar de nuevo y gracias por permitirnos en sus hogares. Y quiero recordarles que cada tema que damos de corazón es para que ustedes puedan ayudarse, es para que tengan un anhelo de un cambio que se pueda dar en sus vidas. Excelente. Bueno, y retomando el tema, resumiendo,
¿qué diferencia hay entre un rebelde sin causa y un rebelde psicológico? Sí, antes de contestarte, William, vamos a hacer un pequeño resumen de la conferencia anterior para ver cómo los temas van encajando y cómo poder ayudar a toda la humanidad. Entonces, si mis compañeros dieron la vez anterior el buen dueño de casa, y para eso nosotros debemos saber que es cierto y poner los pies en la tierra. No todos somos buenos padres, será porque nos criaron de una forma equivocada, nuestros padres no tenían tal vez lo económico para educarnos, tal vez no tenían el tiempo para hacernos ver los errores. Es cierto que también nosotros en la vida hay muchos adultos que dicen, yo no sé cómo criar a mis hijos, y vienen acá donde nosotros podemos ver que el buen dueño de casa es la persona que tiene un equilibrio en la mente, un equilibrio emocional y un equilibrio de su voluntad. Ahora bien, William, te voy a contestar la pregunta que me haces. Un rebelde sin causa es una persona, puede ser un niño, y podemos poner la imagen del niño, rebelde 1, por favor, ahí en la cámara. Ahí podemos ver un niño rebelde, ya empieza esa rebeldía, caprichoso, porque no se le da lo que él quiere. Ahora vamos a poner un rebelde 2 para ver que las etapas donde la niña ya quiere vestirse como ella dice, ya quiere pintarse, salir a las fiestas. Podemos ver esa imagen de esos padres que cómo la aconsejan, y por más que la aconsejan, como lo hacen de una forma impositiva, sin explicarle el porqué, las razones, porque ella no tiene que vestirse así. Ese rebelde sin causa, ya no escucha a sus padres. Y podemos poner el rebelde 3 ahí. Vemos a esa joven cómo se tapa los oídos, no quiere escuchar a su madre. Ese es un rebelde sin causa. No hay motivos para que se rebele contra sus padres. Quiere hacer su capricho. Es cierto, ya cuando entran en la adolescencia dicen, yo tengo mi propia opinión, mis propios conceptos, quiero imponer mis leyes. Pero este adolescente todavía no tiene la madurez. Tal vez sí quiera opinar lo que él siente, pero no tiene un criterio para ver que sus opiniones, esta rebeldía sin objeto puede causarle problemas. O sea, un joven busca ser rebelde y se va con sus amigos, no sabe que sus amigos tienen vicios, que lo van a llevar por el mal camino y va a terminar en la cárcel. Y la jovencita no sabe si estas amigas son sinceras o la quieren llevarse a prostituir. Por esa razón, es un rebelde sin causa. La diferencia es una rebeldía psicológica. ¿Cuándo vamos a hablar de una rebeldía psicológica? Cuando es una rebeldía inteligente. No nos vamos a rebelar contra nuestros padres. No nos vamos a rebelar contra el gobierno. No nos vamos a rebelar con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos. ¿Contra quién nos vamos a rebelar? Contra nosotros mismos. El problema está dentro. Si vimos ese video que se acaba de pasar ahorita, vemos que el agregado psicológico es el que nos ha dominado. Entonces, la rebeldía psicológica es cuando la persona inteligentemente se vuelve un revolucionario de la conciencia, empieza a cambiar dentro de sí eso que le perjudica, William. Exacto. Entonces, ¿qué busca lograr la rebeldía psicológica? Cuando nosotros hablamos de rebeldía psicológica, recordemos que la gnosis es un conocimiento universal. Entonces, la ira, la pereza, el amor propio, como decían mis compañeros anteriores, es un problema universal también, un problema de la humanidad. Entonces, buscamos un equilibrio, William. Uh-huh. O sea, nosotros estamos en el camino horizontal, que es el trabajo en el mundo material, donde todos vamos a trabajar para conseguir el sustento de cada día, donde nosotros conversamos con nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces, todo ese medio representa la línea horizontal. Vamos a la escuela, a la universidad, al trabajo. Entonces, ¿qué se busca con una rebeldía psicológica? Se busca un equilibrio
tanto en el camino horizontal, donde es el mundo material, junto con un equilibrio en la línea vertical, es decir, en la espiritualidad. Porque sin lo espiritual, William, nosotros vamos a fracasar en la vida. Ya mis compañeros anteriores dijeron, si uno no se dedica a buscarse internamente, si no busca a Dios, entonces uno comete errores. Uno se vuelve rebelde sin causa, renegándole a la vida, renegándole a nuestros padres que nos trataron mal, a nuestros hijos, ¿por qué no nos respetan? Entonces, la rebeldía psicológica busca un cambio integral dentro de nosotros mismos, un cambio interior. Y Mártir bien lo decía, o sea, el agregado psicológico es el que está causándonos sufrimiento. O sea, la pereza, ¿por qué nos causa sufrimiento? Porque como no queremos trabajar, entonces nosotros sufrimos porque no tenemos el pan de cada día, porque no tenemos lo que necesitamos. O sea, cada agregado psicológico nos destruye. Por esa razón necesitamos buscar esa rebeldía interna, buscar dentro de nosotros eso que nos hace sufrir, William. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se deben aplicar durante el día a día para estar, digámoslo así, de acuerdo a cada evento? En primer lugar, si ustedes han visto que hemos dado una serie de programas y hablamos de la respiración consciente, esa técnica es diariamente. O sea, nosotros durante el día tenemos muchos eventos, como decía Mártir, o sea, tenemos conflictos en nuestra familia, porque eso es lo principal, o sea, el hogar es principal. El hogar de entre nosotros, allí el ego no se esconde y sale, entonces la pareja nos hace ver que nosotros tenemos la ira, la soberbia y que queremos imponer nuestra ley. Los hijos en la edad adolescente exigen a los padres, entonces en el trabajo nos exigen mucho y algo muy importante, en cualquier grupo espiritual que uno asista, como uno va con el corazón en la mano, lo que menos espera es que un hermano espiritual nos dé la espalda. Lo que menos espera es que alguien nos humille siendo del mismo grupo espiritual, sea el cual sea, porque el ego está vivo y mientras uno no busque cambiar dentro de sí, entonces el agregado psicológico lo afecta. Por esa razón, una técnica es la respiración consciente. Tan fácil la técnica, pero tan efectiva. ¿Por qué? Cuando yo respiro consciente, me ubico en ese punto matemático, me ubico aquí y ahora. ¿Qué hace la respiración? Ya hablamos en temas anteriores, los 4 estados de conciencia. Entonces, cuando una persona empieza a aplicar la respiración consciente en su vida, entonces esta persona empieza a colocarse en el tercer estado de conciencia. Para los que nos ven por primera vez, el tercer estado de conciencia es el recuerdo de sí. Cuando yo me estoy recordando a mí misma, aquí y ahora, puedo lograr ver los pensamientos que me van pasando en la mente, y alguien me ofende y me dice, y mi mente empieza a decir, bueno, ¿y por qué me ofende? Yo no le voy a hacer caso. Entonces empieza a querer salir esa rebeldía sin causa, rebelarme contra el prójimo que no nada tiene de culpa. Entonces puedo ver el sentimiento que tengo. Y digo yo, no, pero es que yo creo en Dios, sí. Pero le digo a la persona, te perdono, pero no te quiero ver enfrente. O sea, perdonamos de diente a labio. Por esa razón, cuando uno se mantiene en recuerdo así, se logra ver qué está pensando, qué está sintiendo y cómo el agregado psicológico rapidito, si a uno le da ira, empieza los músculos a contraerse y la sangre hierve dentro de uno y se vuelve un fosforito, o sea, se calienta la cabeza y quítense de frente porque yo estoy con ira, porque como uno se fusiona con el ego así, entonces uno se cree el ego y dice, yo no voy a hacer lo que tú digas, empieza uno a gritar, empiezan los conflictos, pero si uno está en recuerdo de sí, logra detener la tercera guerra mundial, William. O sea, uno para discutir se necesitan 2. Y si uno estamos ante un evento que una persona está muy molesta,
respiremos. Nada pasa con darle la razón a la otra persona si tú tienes la razón. No pasa nada. Debemos liberarnos del orgullo de querer tener siempre la razón, de querer mandar. O sea, nosotros tenemos que aprender, como decía Mártir, seamos gnósticos o no, el objetivo de darles esta enseñanza a ustedes es que empiecen a aplicar a su vida el recuerdo de sí, de vivir en este instante. O sea, no recordar que ayer nos insultaron, que nos trataron mal, que no nos dieron de comer, ya pasó, no existe. O vivir en un futuro, yo voy a tener dinero, con este dinero voy a pagar la deuda, tampoco existe el futuro. O sea, el instante es aquí y ahora. Por eso la técnica de la respiración nos ayuda a colocarnos en el recuerdo de sí. Ya ubicados en el recuerdo de sí, nosotros somos unos rebeldes inteligentes. Nos rebelamos contra el agregado psicológico que nos tiene atados de pies y manos. Él maneja mi mente, mis sentimientos y mi cuerpo y me hace cometer errores. O sea, el rebelde psicológico es la persona que se revoluciona su propia conciencia, revoluciona su propio interior. Y eso es una rebeldía psicológica. Esa es una técnica muy indispensable, William. Es maravillosa esa técnica. Entonces, ¿qué se logra con volverse rebelde psicológico? Cuando uno se vuelve rebelde psicológico, logra descubrir quién lo hace sufrir. ¿Quién es el causante de nuestra desgracia, de nuestra miseria, de todo el dolor que nos causamos nosotros mismos, pero causamos a la familia? La familia de un iracundo vive peor que en el ejército. O sea, si no cumple, uno trata de golpear a la persona para someterla a su capricho. Entonces, uno busca liberarse y descubrir. Y dice, vaya, si es que mi esposa no era mala, que mi esposo no era el malo. Él con sus acciones inconscientes me hizo ver que yo tenía ira, que yo tenía soberbia, envidia. Entonces eso es lo que buscamos, William. Descubrir en nuestro interior eso. Excelente. Entonces, ¿por qué la sabiduría gnóstica busca esa revolución interior? El fin de la sabiduría gnóstica es la felicidad. Y como te decía una vez, William, la felicidad se logra cuando Dios está dentro de uno. Y Dios está dentro de uno cuando uno ya se ha purificado del agregado psicológico, ya ha desarrollado el alma dentro de uno. Por eso la sabiduría gnóstica es bien importante. O sea, la sabiduría gnóstica no busca seguidores, busca ayudar a la humanidad, sea la raza que sea, la religión que sea. Porque la gnosis ayuda a todas las religiones del universo para que vuelvan a unirse con Dios, William. Excelente. ¿Algún mensaje que le quieras proporcionar a nuestros amigos televidentes como medida de conclusión del tema? Sí, sí quería darles un mensaje que no importa la edad que tengamos. Podemos estar pensando en este momento, pero es que ella no tiene los problemas que yo tengo, por eso habla así. No, yo tengo problemas peores que ustedes. Pero si hemos hecho un cambio dentro de uno, es que la sabiduría gnóstica ayuda a toda persona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esencia, personalidad y el ego? Es la edad principal, la edad de los niños, donde se les enseña que el agregado psicológico no es bueno que se manifieste y empezar a educarlos en una forma positiva. El adolescente también. El adolescente hay que saberlo llevar muy delicado. No es imponiendo la voluntad de uno, es enseñándoles el por qué no se deben hacer las cosas. La causa original por qué uno sufre. Entonces, el mensaje será que cada conferencia que nosotros demos, aplíquenla a su vida. La gnosis está para aplicarla diariamente con nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas partes, y que vean
cómo uno al aplicar la meditación, que ya les enseñamos la forma de meditar sencillo, cerremos los ojos tranquilos, relajémonos y busquemos a Dios adentro. Seamos rebeldes psicológicos en el interior, cambiemos nosotros, cambiando, decía Emmanuel Kant en la crítica de la razón pura, el exterior es reflejo de lo interior. ¿Qué quiere decir? Si yo vivo en un ambiente pobre, lleno de miseria, de todo eso, es porque mi interior está desequilibrado. Entonces busquemos el cambio adentro de nosotros mismos y vamos a ver el resultado en el exterior. Ayudémonos a nosotros mismos, compartamos con los demás esta gran sabiduría, siendo la enseñanza que tengamos, la doctrina que hagamos. Apliquemos la gnosis como conocimiento universal para ser mejores personas cada día. Solamente, William. Muchas gracias. Y pues nada, amigos televidentes, los vamos a dejar con el siguiente video y nos vemos la próxima semana. Gnosis, conocimiento ancestral, fue presentado gracias a USA Tours.